Hola, hola, mis queridos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí, llena de emoción. Y es que hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que nos hacen vibrar el corazón, esos instantes que nos recuerdan por qué amamos tanto estas historias llenas de drama, romance y por supuesto mucho sentimiento. Hoy vamos a hablar de Kerem, sí, nuestro Kerem y su propuesta, una propuesta épica. Pero no cualquier propuesta, no, no, no. Esta es una propuesta emotiva, una propuesta que lo pone todo en juego para reconquistar a Ozge. ¿Recuerdan la serie? Si son nuevos por aquí, no se preocupen. Les juro que después de este vídeo van a querer correr a verla. Y para los veteranos, prepárense porque vamos a revivir cada detalle, cada mirada, cada palabra que nos robó el aliento. Ya saben, si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, el romance y esas historias que nos hacen suspirar. Este es su canal. Aquí vamos a analizar, a comentar, a debatir y sobre todo a disfrutar. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque prometo traerles mucho más contenido sobre sus series favoritas, y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora, prepárense para el análisis. Vamos a sumergirnos en la propuesta de Kerem. Bien. Ya estamos listos. ¿Recuerdan el contexto? Kerem y Ozge, uff. Una relación llena de altibajos, de malentendidos, de momentos de pura felicidad y de otros que nos hicieron llorar a mares. Habían pasado por mucho y la distancia parecía ser cada vez mayor. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la incertidumbre reinaba en el corazón de ambos. Kerem, desesperado por recuperar a Ozge, decide jugárselo todo. Y cuando digo todo, es todo. La serie, como muchas otras novelas turcas, se caracteriza por su capacidad para construir relaciones complejas y llenas de matices. La de Kerem y Ozge no fue una excepción. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, pero las circunstancias, los malentendidos y las decisiones equivocadas los mantuvieron en una constante montaña rusa emocional. Los celos, la desconfianza, la inmadurez de Kerem en ciertos momentos, fueron factores que erosionaron la confianza que habían construido. Ozge, con su fortaleza y sensibilidad, se vio enfrentada a situaciones que la llevaron al límite, poniendo a prueba su paciencia y su amor. La propuesta de Kerem no surge de la nada. Es el punto culminante de un proceso de introspección y de cambio. Kerem, tras cometer errores que le costaron la relación con la mujer que amaba, se da cuenta de la magnitud de sus acciones y de la importancia de Ozge en su vida. El dolor de la separación, la soledad y el vacío que siente lo llevan a replantearse su comportamiento y a asumir la responsabilidad de sus actos. Es en este contexto, marcado por la desesperación y la esperanza, donde la propuesta se vuelve un elemento clave de la trama. La escena en sí es impresionante. La ambientación, la música. Todo está perfectamente orquestado para intensificar la emoción. La elección del lugar, la iluminación, la vestimenta de los personajes, todo está cuidadosamente planeado para crear una atmósfera que nos sumerja en la historia. Kerem, con una mirada llena de arrepentimiento, de amor y de esperanza, se planta frente a Ozge. Su voz, temblorosa pero firme, empieza a desgranar sus sentimientos. No se guarda nada, no se esconde en excusas, no trata de justificar nada. Asume su responsabilidad, reconoce sus errores y, sobre todo, expresa el amor que siente por ella. Lo primero que me impacta, y creo que a ustedes también, es la honestidad de Kerem. Se muestra vulnerable, frágil, humano. No intenta aparentar ser el hombre perfecto porque sabe que no lo es. Reconoce sus fallos pero también deja claro que está dispuesto a cambiar, a mejorar, a hacer lo que sea necesario por ella. Es como si dejara caer todas las máscaras y se mostrara tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, pero con un corazón lleno de amor. La vulnerabilidad es un elemento clave en esta escena. Kerem, al mostrarse vulnerable, rompe con la imagen del hombre fuerte e inalcanzable que a menudo se presenta en las novelas. Se desnuda emocionalmente ante Ozge, revelando sus miedos, sus arrepentimientos y su amor más profundo. Esta actitud genera una conexión más profunda con el espectador, quien puede empatizar con su dolor y comprender la magnitud de su arrepentimiento. La manera en que Kerem expresa sus sentimientos es increíble.
Utiliza palabras cargadas de significado, palabras que llegan directo al corazón. Habla de sus errores, de cómo la ha hecho sufrir, de la importancia que tiene ella en su vida. Pero no se queda en el pasado, no se centra en el dolor. También habla del futuro, de lo que quieren construir juntos, de la felicidad que pueden compartir. Es una propuesta que va más allá de las palabras, es una promesa de cambio, de crecimiento, de amor incondicional. El guión de la serie se destaca por la calidad de los diálogos. Las palabras que Kerem utiliza no son simples frases románticas, son una declaración de intenciones, una promesa de transformación. Habla de la necesidad de construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Reconoce que el amor verdadero implica trabajo, compromiso y la disposición de superar los obstáculos juntos. La puesta en escena es otro punto fuerte. La cámara se centra en los rostros de Kerem y Özge, captando cada expresión, cada emoción. Los primeros planos, la mirada, la intensidad. Uf. Nos hacen sentir parte de la escena, nos sumergen en la historia, nos hacen vibrar con ellos. La música, como mencioné antes, juega un papel crucial. La melodía, lenta y melancólica, acompaña perfectamente las palabras de Kerem, amplificando la emoción y la tensión. La dirección de la serie es un elemento fundamental en el éxito de la escena. El director utiliza la cámara para crear una atmósfera de intimidad y de tensión. Los primeros planos, la iluminación tenue y los movimientos de cámara sutiles, nos permiten adentrarnos en la intimidad de la conversación y sentir la intensidad de las emociones de los personajes. La música, cuidadosamente seleccionada, complementa la acción y refuerza el impacto emocional de la escena. Pero lo que realmente hace especial esta propuesta es la autenticidad. Se siente real, sincera, genuina. No es una simple declaración de amor, es una petición de perdón, una súplica de oportunidad, una promesa de felicidad. Kerem no está buscando una solución fácil, no está buscando un final feliz a cualquier precio. Está dispuesto a luchar por ella, a construir una relación basada en la confianza, el respeto y, por supuesto, el amor. La autenticidad es un rasgo que distingue a las novelas turcas. Los personajes, a pesar de ser ficticios, son presentados de manera creíble, con sus virtudes y sus defectos. Sus emociones, sus miedos y sus anhelos son universales, lo que permite que el espectador se identifique con ellos y se involucre en la historia. La propuesta de Kerem, al ser sincera y genuina, trasciende la ficción y se convierte en un reflejo de la experiencia humana. Ahora, hablemos de Özge. Su reacción es comprensible. Después de todo lo que ha pasado, después de tanto dolor, es lógico que dude, que tenga miedo, que no se fíe del todo. Su mirada refleja la tristeza, la decepción, pero también la esperanza. Escucha atentamente sin interrumpir, sin juzgar. Intenta entender, intenta procesar, intenta encontrar una razón para creer en él. La reacción de Özge es un reflejo de su propia fortaleza y de su capacidad de perdonar. A pesar del dolor que ha sufrido, no se deja llevar por el resentimiento. Escucha a Kerem con atención, tratando de comprender sus sentimientos y de evaluar su sinceridad. Su silencio, sus lágrimas y su mirada atenta son la prueba de su lucha interna, de su deseo de creer en el amor y de dar una nueva oportunidad a la relación. Y aquí es donde reside la magia de la escena. Kerem no intenta convencerla con promesas vacías. Le ofrece algo más importante, su verdad, su compromiso, su amor incondicional. Le da tiempo para reflexionar, para decidir, para elegir. No la presiona, no la manipula. Simplemente le pide una oportunidad, una segunda oportunidad, para demostrarle que puede ser el hombre que ella necesita. La actitud de Kerem es un ejemplo de respeto y de madurez. Entiende que el perdón no se exige, sino que se gana. No intenta forzar la situación, sino que deja que Özge tome sus propias decisiones. Le ofrece su amor y su compromiso, pero respeta su necesidad de tiempo y de espacio para sanar y para tomar la mejor decisión para su futuro. La respuesta de Özge, ya sea inmediata o posterior, es crucial. En ese momento el destino de la relación pende de un hilo. Y la serie juega con nosotros, nos mantiene en vilo, nos hace sufrir hasta el último momento. Pero, de alguna manera, sabemos que el amor verdadero siempre encuentra el camino. La incertidumbre es un elemento clave en el éxito de la escena. El espectador se mantiene en vilo, esperando ansiosamente la respuesta de Özge. La serie juega con nuestras emociones,
creando suspenso y manteniendo nuestra atención. La resolución de la escena, ya sea positiva o negativa, tendrá un impacto significativo en el desarrollo de la trama. ¿Recuerdan las palabras específicas que usó Kerem? Vamos a repasarlas un poco. Frases como me equivoqué, te hice daño, no puedo vivir sin ti. Son frases directas, sinceras, que no dejan lugar a dudas sobre sus sentimientos. Pero también utilizó palabras llenas de esperanza y de promesas como voy a cambiar, te haré feliz, te amaré para siempre. Son palabras que nos llenan de ilusión, que nos hacen creer en el amor, que nos dan esperanza en que todo puede ser posible. El lenguaje que utiliza Kerem es un reflejo de su transformación. Sus palabras son sinceras, directas y carentes de pretensiones. No intenta adornar sus sentimientos, sino que los expresa de manera clara y concisa. La combinación de arrepentimiento y esperanza, de reconocimiento de errores y de promesas de cambio, crea un impacto emocional que conmueve al espectador. La propuesta no es solo sobre el amor romántico, también es sobre el crecimiento personal, sobre la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Kerem ha aprendido de sus errores, ha madurado, ha cambiado. Y Ozge, a pesar del dolor, tiene la oportunidad de elegir si quiere darle una oportunidad a ese nuevo Kerem, si quiere creer en su cambio. El mensaje central de la escena es la importancia del perdón y de la segunda oportunidad. La serie nos enseña que todos cometemos errores, pero que siempre es posible enmendarlos y buscar la redención. El crecimiento personal, la capacidad de cambiar y la voluntad de perdonar son elementos esenciales para construir relaciones duraderas y significativas. Y creo que en última instancia, eso es lo que hace que esta escena sea tan poderosa y emotiva. Nos recuerda que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre merece la pena. Que el perdón, la comprensión y la segunda oportunidad pueden ser la clave para construir una relación duradera y feliz. Nos enseña que todos cometemos errores, pero que siempre es posible cambiar, mejorar y luchar por lo que amamos. La universalidad del mensaje es uno de los factores que contribuyen al éxito de la escena. La propuesta de Kerem es un reflejo de la experiencia humana, de los conflictos y las reconciliaciones que se producen en las relaciones amorosas. El espectador se identifica con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, con sus esperanzas y sus miedos. Es importante recordar que las novelas turcas, como esta, son maestras en crear este tipo de escenas. La música, la ambientación, la actuación, todo está perfectamente orquestado para llevarnos a un torbellino de emociones. Nos hacen reír, llorar, suspirar, y sobre todo, nos hacen reflexionar sobre el amor, la vida y las relaciones. El éxito de las novelas turcas radica en su capacidad para combinar el drama, el romance y la emoción de manera efectiva. La música, la ambientación, la actuación y la dirección se combinan para crear escenas memorables que capturan la atención del espectador y lo sumergen en la historia. Las novelas turcas son maestras en crear atmósferas que intensifican las emociones y nos hacen sentir parte de la experiencia. Esta propuesta de Kerem es un ejemplo perfecto de cómo el drama puede ser utilizado para transmitir mensajes profundos y significativos. Nos enseña sobre el arrepentimiento, la perseverancia, el perdón y, por supuesto, el amor verdadero. Nos deja con el corazón encogido, pero también con la esperanza de que, al final, el amor siempre triunfa. La propuesta de Kerem es mucho más que una simple declaración de amor. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de las dificultades que se presentan y de la posibilidad de superarlas. La escena nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la disposición de perdonar y ser perdonado. La esperanza que transmite nos recuerda que a pesar de los obstáculos, el amor puede triunfar. Y por último, pero no menos importante, la actuación de los protagonistas. Bravo por ellos. Logran transmitir todas las emociones, todas las contradicciones, toda la intensidad de la escena. Nos hacen creer en sus personajes, nos hacen empatizar con ellos, nos hacen vibrar con ellos. Son unos verdaderos genios. La calidad de la actuación es un factor crucial en el éxito de la escena. Los actores logran transmitir la complejidad de las emociones de los personajes, sus miedos, sus esperanzas y sus contradicciones. La autenticidad de sus interpretaciones nos permite conectar con ellos y sentir la intensidad de la situación. La capacidad de los actores para transmitir estas emociones es lo que convierte la escena en un momento tan memorable. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de nuestro análisis de la propuesta emotiva de Kerem Ozge.
Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por la historia, que hayan revivido cada momento y que, por supuesto, se hayan emocionado tanto como yo. En resumen, la propuesta de Kerem es un momento clave en la trama de la serie. Es una escena llena de emoción, de drama y de esperanza. La combinación de la honestidad de Kerem, la reacción de Ozge, la ambientación perfecta, la música conmovedora y la excelente actuación de los protagonistas, la convierten en un momento inolvidable que toca el corazón del espectador. La escena nos enseña sobre el amor, el perdón, la perseverancia y la posibilidad de construir relaciones duraderas y significativas. Hemos visto la honestidad de Kerem, la reacción de Ozge, la ambientación perfecta, la música. Todo ha sido mágico. Hemos analizado las palabras, las emociones, las promesas y, sobre todo, el amor que los une. Hemos recordado que el amor siempre vale la pena, que el perdón es posible y que, a veces, una segunda oportunidad puede ser la mejor. Hemos recorrido un camino emocional, analizando cada elemento que contribuye a la magia de la escena. Desde la honestidad de Kerem, que se muestra vulnerable y dispuesto a cambiar, hasta la reacción de Ozge, que refleja su lucha interna y su deseo de creer en el amor. Hemos destacado la importancia de la ambientación, la música y la dirección, que crean una atmósfera que intensifica las emociones y nos sumerge en la historia. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la propuesta de Kerem? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Creen que Ozge debería darle una segunda oportunidad? Cuéntenme todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó. Me interesa conocer sus opiniones y perspectivas sobre esta escena. ¿Qué elementos les conmovieron más? ¿Qué resonó con ustedes? ¿Cómo creen que la historia podría continuar? Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles mucho más contenido sobre sus novelas turcas favoritas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las novelas turcas, para que juntos podamos compartir esta pasión. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni una sola notificación. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Suscribirse, darle like a los vídeos y compartir el contenido son acciones que nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido de calidad. La activación de la campanita les garantizará que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.